Buenos días, compañeras y compañeros. Disculpas por la demora. Sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema que hoy nos corresponde desarrollar. Tengo entendido que deberían estar viendo en pantalla la presentación. Debería estar ahí en la diapositiva de la introducción. Hoy entonces vamos a compartir sobre el tema de dentro del módulo de reumatología, la artrosis. Así que desbloqueen nomás sus micrófonos para hacer algún comentario, si es que no se está entendiendo algo, si es que hay algún problema con la diapositiva. A ver un poquito. Bueno, con respecto a la artrosis, entonces, ¿qué podemos decir? Como introducción, la artrosis es una eh, afectación que es muy, muy frecuente, ¿sí? Sobre todo a medida que con el paso del tiempo, o sea, a mayor edad, es mucho más frecuente y habitual encontrar artrosis en la población general. ¿Sí? Es la causa principal de discapacidad en adultos en los países desarrollados. Se estima que, estos son datos sí, americanos, ahí dice los Estados Unidos, se estima que entre 10 y 16 millones de personas están afectadas por esta condición que es degenerativa. Y aproximadamente, para que vean cómo repercute esta patología en lo que es salud pública, los costos directos asociados a la artrosis, siempre estos son datos de literatura norteamericana, calculan 16 billones de dólares. Como mencionábamos, la artrosis es una condición que aumenta su incidencia con la franja etaria, ¿sí? Entonces, es directamente proporcional a mayor edad. Lógicamente, entonces, por el desgaste articular, eh, entonces aumenta, como decíamos, la incidencia de artrosis. Hay variaciones en cuanto a género, ¿sí? Siendo más prevalente entre las mujeres y ancianos, bueno, ya mencionábamos con la edad, y que hay una amplia variación entre los diferentes grupos étnicos. Antes de pasar entonces, recordar que la artrosis es un trastorno articular, es un trastorno crónico y que lo que hace es ir alterando las características de justamente el cartílago. ¿Sí? Como ven acá, los componentes del, del cartílago corresponde a agua en su mayor porcentaje, de entre 65 y 80%. Después están las células articulares, los condrocitos, ¿sí? El colágeno, las proteínas de la matriz, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos y otros pequeños proteoglicanos. Entonces acá, como pueden ver, como son componentes, aunque en patología médica todavía no nos corresponde entrar en detalles en cuanto a tratamiento, los que habrán escuchado eh, el tratamiento, sobre todo para la gonartrosis, ¿verdad? O sea, esto es lo que más se suele
se suele oír mucho, sobre todo por el tema del deporte, etcétera. La artrosis de rodilla, la artrosis habrán escuchado alguna vez el ácido hialurónico, que se suele inyectar de forma intraarticular, es decir, se trata de volver a proveer al espacio articular de este elemento, ¿verdad?, importante de su composición para volver a darle mayor fluidez, y que el roce entonces sea menos importante estoy pensando ahora particularmente en lo que es la gonartrosis, o sea, la artrosis de rodilla, ¿verdad?, a propósito de los componentes. Eh, entonces, como decíamos, ¿verdad?, que es una afectación crónica y que lo que hace es ir desgastando el cartílago que se encuentra en el espacio articular, separando, ¿verdad?, como ustedes recuerdan por, por anatomía, el cartílago entonces son las estructuras blandas que recubren algunas superficies óseas, ¿sí?, o que están en el espacio interóseo para amortiguar o para que la mecánica de la flexión-extensión, para el movimiento de esa articulación sea eficiente, ¿sí?, separando entonces las superficies óseas y dando ese margen y esa fluidez, ¿verdad?, para lograr ese movimiento osteoarticular, ese movimiento locomotor específico. Entonces, por consiguiente, ¿verdad?, de eso se desprende, se entiende que al ir variando las condiciones óptimas, ¿verdad?, esas características que recién veíamos en la diapositiva anterior, las características óptimas del espacio y del espacio articular y del cartílago en particular, entonces se va perdiendo ese espacio que hay entre los huesos. En algunos casos incluso el cartílago llega a desaparecer del todo y, como ustedes recordarán, entonces alrededor de los huesos está el periósteo, que sí está muy inervado, entonces ese toque entre los huesos, ese roce, produce dolor, ¿sí? Entonces ya estamos mencionando los conceptos claves de lo que es la clase de artrosis, ¿sí? Condición crónica, desgaste cartilaginoso, ¿verdad? Pérdida de las características óptimas de la articulación y entonces síntoma principal, ¿verdad?, que sería el dolor. Y lo otro, ¿verdad?, que ya estamos mencionando, desgaste articular, roce entre superficies óseas, es también otra característica muy, una de las más notables en la artrosis es la deformidad. O sea, ya incluso sin hacer ninguna pregunta, con solamente la inspección, al observar el paciente, sobre todo, por supuesto, en las articulaciones que son más eh, notorias, las más visibles, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hay una artrosis en las manos, y creo que hay una imagen un poquito más adelante, la típica desviación, o sea, las formaciones, la deformidad de los huesos, ¿verdad? En general. No voy a entrar en detalle porque después con la diapositiva vamos a ver las diferentes articulaciones. En esta diapositiva estamos viendo cuáles son los factores, algunos factores que pueden incidir en la aparición, en el desarrollo, ¿verdad?, en la evolución de la artrosis, ¿verdad?, y que sea más o menos marcada según las características de las personas, ¿verdad?, más allá de esos datos generales que ya habíamos mencionado, de edad y sexo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores? Por una parte, menciona la obesidad, ¿sí? Siempre recordar que la distribución, bueno, el peso por sí mismo, ¿verdad?, y el estrés, la injuria que eso significa sobre las articulaciones, sobre todo sobre las articulaciones vertebrales, pero también sobre la cadera, rodilla y tobillo, ¿verdad?, que tienen que soportar todo el peso del cuerpo, son las principales víctimas, digamos, entre comillas, del sobrepeso y de la obesidad, ¿verdad? Eso es algo bien, bien típico, ¿verdad? Pacientes o personas que cuando suben de peso, sobre todo cuando es una ganancia ponderal que es
muy marcada en poco tiempo, ¿verdad? O sea que las personas que van ganando peso, pero a lo largo de muchos años, ¿verdad? Porque hay algunos que van subiendo de peso como de forma muy paulatina y gradual. Entonces, en esas condiciones, bueno, igual siempre los dolores articulares pueden aparecer en cualquier momento, pero nada más mencionar que lo más típico, o sea, que la sintomatología eh, más florida o más marcada aparece cuando la ganancia ponderal es más abrupta, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando la ganancia de peso es más solapado en el tiempo, eso da tiempo, ¿verdad? Valga la redundancia, a que los ejes del cuerpo se vayan acomodando poco a poco. Entonces, más o menos similar a lo que me viene ahora a la mente, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que me viene ahora a la mente es la anemia, ¿verdad? Recuerdo usted que una anemia cuando es una anemia de instauración brusca, ¿verdad? Entonces pequeñas variaciones en la hemoglobina ya puede dar bastante sintomatología, ¿verdad? Como la taquicardia, el malestar, etcétera. Mientras que si es una anemia que se va instaurando de forma muy paulatina o crónica, entonces como el cuerpo, la fisiología se va adaptando, entonces podemos ver pacientes que están con una hemoglobina de 8, ¿verdad? O de 7 incluso, y que tienen, que están ahí con una vida relativamente normal. Bueno, y eso es un pequeño paréntesis nomás, ¿verdad? Para comparar en cuanto a la artrosis y la obesidad, o sea, la subida de peso es similar, ¿verdad? Cuando la subida de peso, entonces, como decíamos, es más prolongado en el tiempo, los ejes, ¿verdad? De la postura, ¿verdad? La distribución del peso en las diferentes articulaciones, entonces se va adaptando un poco más. Igual no está exento de los dolores articulares, pero entonces, por ejemplo, muchas personas que tienen un cambio, digamos, brusco del estilo de vida, una lesión, por ejemplo, en una persona que suele hacer actividad física, o también ahora con la pandemia que muchas personas dejaron de hacer actividad física o por el estrés que también alteró los hábitos dietéticos, entonces muchas personas que subieron muchísimo de peso con la pandemia, entonces hubo un recrudecimiento, digamos, en, el- en- en la frecuencia en el que vemos eh, las, las artralgias, ¿verdad? Los dolores articulares como motivo de consulta en consultorio, ¿verdad? En atención primaria y seguramente en urgencias también. Abnormalidades anatómicas también, por supuesto, ¿sí? Microfracturas y el remodelamiento óseo, eh, pérdida de la estabilidad de la articulación, ¿verdad? Y trauma, estos dos están relacionados, ¿verdad? La pérdida de la estabilidad en la articulación también suele estar relacionado con microtraumas, ¿verdad? Aunque no sea una lesión así muy evidente como un esguince, ¿verdad? Como un traumatismo, como una hiperextensión, ¿no? Lesiones deportivas en general o, ¿verdad? Accidentes, ¿verdad? Casuales. Eh, Trauma, entonces, también está muy relacionado con lo que es la estabilidad de la articulación. Entonces, todo esto está relacionado con lo que es la injuria, el estrés, ¿verdad? Sobre la articulación, el estrés anormal, y eso entonces termina desembocando en una variación, ¿verdad? Una alteración de las características normales del cartílago que mencionábamos recién. Entonces, eso produce los cambios fisiológicos, la red de colágeno, ¿verdad? Se lesionan y también los proteoglicanos se alteran. Eh, bueno, y por otra parte, en el otro extremo de la diapositiva vemos también el envejecimiento, ¿sí? Alteraciones metabólicas o genéticas, ¿sí? Dentro de las metabólicas, seguramente todos pensaron bien en cuál, en diabetes, todos los procesos inflamatorios y también alteraciones del sistema inmunitario, ¿verdad? Todo esto también eh, aparte de los otros factores, los estresores que veíamos en el otro lado, ¿verdad? Que eh, podrían ser más evitables, podríamos decir, ¿verdad? Como el sobrepeso, el trauma, etcétera. Y en esta parte los factores que son inevitables, ¿verdad? Como
edad y algo otros alteraciones, procesos inflamatorios, etc. Entonces todo esto puede terminar incidiendo, como decíamos, sobre el cartílago, haciendo que se lesionen, ¿verdad? Y que aparezca entonces la artrosis. Profe, una Sí, duda. sí. Tengo entendido que a los pacientes que tienen artrosis o artritis se les recomienda como ingerir colágeno como tratamiento. ¿Realmente funciona? Porque tengo entendido que si se daña la articulación como que no se restaura en realidad, o al menos la pérdida de colágeno como que se pierde nomás y no se restauraría. Tengo esa duda. Y la verdad es que la verdad que es una pregunta buena y que no está, ese tema no está exento de cierta polémica, bueno, de debate, ¿verdad? Porque sí es cierto que que los tratamientos que hay disponibles para la artrosis, ¿verdad? O sea, la literatura al respecto es ambigua, ¿verdad? O sea que no, lastimosamente, ¿verdad? Los resultados no son así como muy llamativos, o sea, no son muy significativos, ¿verdad? O muy eh, efectivos en cuanto a que no deja lugar a dudas, ¿verdad? Los tratamientos para la artrosis tienen un amplio margen de fracasos terapéuticos, ¿verdad? En en todas sus vertientes, ¿verdad? Desde la Voy a mencionar esto rápidamente, iba a decir que eso vamos a ver, pero no, porque no tratamos lo que no entramos, no tratamos lo que es tratamiento, valga la redundancia. Para, pero de forma rápida, ¿verdad? Para la forma en que abordamos la artrosis es, inicialmente siempre el tratamiento es conservador, ¿verdad? Tratando de darle estabilidad a la articulación, sugerirle al paciente para que baje de peso, dependiendo de la articulación que está afectada, a lo mejor algunos artefactos, algunos dispositivos para darle mayor estabilidad, por ejemplo, las rodilleras, las tobilleras, etcétera. Eh, y después están los tratamientos, ¿verdad? Aparte de los antiinflamatorios comunes, están estos preparados como de colágeno, como de condroitin sulfato, etcétera. Y como menciona la compañera, ¿verdad? No, los resultados lastimosamente no son así apabullantes, ¿verdad? No son, hay pacientes en los que resulta, en los que hay una mejoría de la calidad de vida, donde hay una disminución, eh, ya sea de la intensidad del dolor o al menos de la frecuencia en que aparecen las crisis, ¿verdad? Pero más allá de eso, la tasa de éxito entonces con los tratamientos por vía oral, ¿verdad? Con estos preparados todavía dejan mucho que desear. Lastimosamente tampoco no hay muchas alternativas, entonces igual se usan ¿verdad? Como el que te mencionaba, ¿verdad? El condroitin sulfato, el colágeno. En el caso del ácido hialurónico que yo mencionaba hace un rato, también se suele hacer mucho la inyección local, ¿verdad? Se hace una inyección intraarticular de ácido hialurónico, ¿verdad? Sobre todo en rodilla, y entonces ahí se vuelve digamos, a hidratar, a lubricar la articulación, entonces eso le da de nuevo al paciente como cierto tiempo, ¿verdad? Hasta que de nuevo eso se desgasta, cierto tiempo en el que mejora el arco, ¿verdad? El arco de movilidad, el roce, ¿verdad? El dolor, los síntomas en general, pero sí es cierto lo que mencionas de que esto que le estamos dando es momentáneo y lastimosamente la tasa de éxito con el tratamiento de la artrosis todavía es muy subóptimo, ¿verdad? En muchos casos ya incluso ya va a la última alternativa que es cirugía, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, con respecto a la clínica, ya que estamos hablando de esto, entonces los más típicos son el dolor y ¿verdad? Y los cambios conformacionales, o sea, la alteración en cuanto a los relieves óseos, las deformidades, ¿verdad? Que produce la artrosis. En algunas articulaciones, ¿verdad? Como en manos, rodillas, ¿verdad? Suelen ser más
evidente que en otras, ¿verdad? Que incluso sin técnicas de radiología ya se puede ver, ya se puede diagnosticar. Entonces, dolor es el síntoma principal con características especiales, se acentúa con el esfuerzo físico y cede al reposo o se atenúa. Entonces, claro, eso para diferenciar de otros diagnósticos, ¿verdad? En el que a veces por ejemplo, lo que seguramente más de uno pensó que es la artritis, recordar acá, ¿verdad? Valga la aclaración, cuando estamos hablando de artrosis, a veces también se le dice osteoartritis, ¿verdad? Eso es artrosis o osteoartrosis, hay algunos que dicen osteoartritis, eso es sobre todo, siempre preferimos la nomenclatura de artrosis, pero en la literatura inglesa, ¿verdad? Se le dice a la artrosis, se le dice osteoartritis, entonces a veces en artículos que van a encontrar en internet hay un poquito de esa confusión, entonces no confundir con la artritis reumatoidea, ¿sí? Que es una enfermedad también afecta a la articulación, ¿verdad? Pero que tiene un origen diferente, es autoinmunitario, etcétera. Y eso me acordé nomás ahora que estamos hablando de la característica principal de la artrosis, que es el dolor. En la artritis también hay dolor, pero recuerden que en la artritis, por ejemplo, suele ser un dolor más periférico, simétrico, ¿verdad? Suele ser de los dos lados. Y suele ser más de predominio matinal, matutino, a la mañana, famoso la paciente, porque suele ser más habitualmente también mujer, que amanece con mucho dolor en las articulaciones interfalángicas, ¿no? Con mucha tumefacción y que tiene que estar así moviendo y después al cabo del rato y con el correr del día, eso va mejorando. Acá en nuestro tema sería al revés, ¿verdad? Porque como está relacionado con el uso, con la injuria, ¿verdad? Con el peso, entonces recuerden que en nuestro caso va a ser al revés, ¿verdad? Solamente después del reposo, después de estar en decúbito, al no estar incidiendo sobre la articulación afecta, entonces va a mejorar probablemente durante la noche el dolor, y entonces a la mañana, por lo general, el paciente con artrosis tiene menos molestia, pero con el correr del día y la actividad y el uso de la articulación y la bipedestación, etcétera, entonces eso nuevamente va cargando esos estresores que ya mencionamos sobre la articulación, entonces va doliendo cada vez más a lo largo del día. Entonces se acentúa con el esfuerzo físico y cede al reposo. Cada articulación presenta particularidades en cuanto a sus manifestaciones. Acá vemos una de las artrosis que son más habituales, que es la artrosis de rodilla. También se le conoce como gonartrosis. Para el diagnóstico, entonces, decíamos recién que muchas veces cuando la deformidad es muy evidente, eh, en el consultorio, ¿verdad? Con la anamnesis, bueno, con la exploración física, ya podemos hacer el diagnóstico. Pruebas complementarias, la más importante es las imágenes, ¿sí? La radiografía, porque ya se pueden evidenciar los signos clínicos siguientes en orden de seguridad. Pinzamiento articular, cuando es más de 3 milímetros, ¿verdad? Sobre todo en los extremos, ¿verdad? En los bordes de las imágenes se suele observar con más nitidez ese acercamiento, ese pinzamiento, ¿verdad? Entre los dos huesos. Esclerosis subcondral, los osteofitos, ¿verdad? Em, son esos crecimientos también que se evidencian mejor en los bordes de las articulaciones, que son más pequeños crecimientos puntiagudos, ¿sí? Y las geodas, que son similares, que son cuerpos, ¿verdad? Calcificados también que aparecen en las articulaciones y que nos dan la pauta de que, o sea, nos ayudan para diagnosticar la artrosis. Como pueden ver acá, esto es de nuevo una articulación de rodilla, como están viendo, y no vimos nomás otro que sea normal como para poder comparar, pero si se fijan en el lado derecho, digamos, de la imagen, a la izquierda de ustedes, entonces ahí van a ver que el espacio, ¿verdad? Interarticular es mayor en comparación ¿verdad? Con el lado izquierdo, o sea, el lado derecho de ustedes. Entonces, como decía, no tenemos una imagen normal, pero el lado
a la izquierda de ustedes sería ¿verdad? Un espacio articular un poquito más conservado, mientras que del otro lado ven ese acercamiento, esa pérdida, esa pérdida importante del espacio articular. ¿Sí? Prácticamente ahí es medio están tocando los huesos. Con respecto al tratamiento, ya no nos toca, pero de igual manera ya habíamos mencionado, ¿verdad? Lo importante es reducir el dolor, mejorar la movilidad y tratar de limitar el compromiso. Y esto también es importante, ¿verdad? Sí vamos a mencionar un poquito de que es tratamiento no farmacológico como ayuda a memoria porque está muy relacionado, ¿verdad? Lo que es el sobrepeso, entonces siempre una instrucción, una orientación clave para, para dar a nuestros pacientes con artrosis es la pérdida de peso, ¿sí? Bajar de peso es muy importante y está relacionado de forma bien establecida con la mejora, ¿verdad? Pérdida de peso, ¿verdad? La disminución ponderal está eh, claramente asociado a la mejoría, ¿verdad? No a la curación, ¿verdad? Porque esas son procesos crónicos que no revierten, pero sí a las mejorías de la sintomatología asociada a la artrosis. Entonces, terapia, ¿verdad? La fisioterapia también es importantísimo. Recuerden ustedes que por usar siempre de ejemplo a la rodilla, porque es una de las articulaciones más habitualmente afectadas, eh, si bien muchos de estos procesos de pérdida de estructura cartilaginosa, ¿verdad? Del deterioro de la articulación aunque en muchos casos es eh, irreversible, sí sabemos que todo lo que es musculatura, ¿verdad? Todas las demás partes blandas, aledañas, ¿verdad? Relacionadas con esa articulación, son las que le dan estabilidad y fuerza a la articulación. Entonces, pensando en nuestro ejemplo de la rodilla, como por ejemplo en el caso de los futbolistas, que ya habrán escuchado más de una vez, cuando hay alteraciones articulares, ¿verdad? No solamente la artrosis, pero siempre la recomendación es fortalecer las estructuras musculares, entonces, contiguas, ¿verdad? Que afectan directamente a esa articulación. Por ejemplo, en el caso de la rodilla, el cuádriceps, las sentadillas, o sea, fortalecer la pierna, el muslo, ¿verdad? Perdón, sobre todo el muslo, en el caso de la articulación de la rodilla, es muy importante porque al tonificar la musculatura, entonces se descarga la articulación. Entonces, bajar de peso es muy importante, pero la fisioterapia, la tonificación de la musculatura adyacente también es muy importante en el tratamiento no farmacológico, para darle más estabilidad, más fuerza y para, como decíamos, descargar la articulación. Y lo otro, uso dispositivos para la marcha o para el deporte que mencionábamos también hace rato, como las rodilleras, tobilleras, otros dispositivos. Tratamiento farmacológico no entramos, ¿no? Pero recordar a grandes rasgos entonces que inicialmente el tratamiento es conservador, pérdida de peso, fisioterapia, dispositivos, pues pasamos a los tratamientos farmacológicos, que preguntaba la compañera y acertadamente decía que sospechaba de que muchos de estos componentes no son muy efectivos para revertir la artrosis y tal cual. Y después en el último estadio, entonces la intervención quirúrgica, ¿sí? Cuando los estadios son más avanzados, para calmar dolor y para mejorar la función. Y muchas veces hay que reemplazar por una prótesis, ¿verdad? De rodilla o de cadera, etc. ¿Sí? Justamente acá entonces estamos viendo una imagen de un reemplazo de unas prótesis de rodilla que son muy habituales en las personas mayores, como decíamos también en mujeres. ¿Sí? Y acá vemos una artrosis importante de cadera. Recordarán por anatomía la distribución normal o el espacio articular, la línea negra que se debería ver, esa interfaz que se debería ver entre fémur y cadera, y ven como eso está totalmente perdido, desgastado, incluso esa, digamos que el redondo, ¿verdad? De la cápsula y ¿verdad? De la cabeza del fémur como va prácticamente invadiendo ahí
está tocando y sobrepasando y todo pareciera. Ahí está la corrección. Bueno, un segundito, porque también encontré otra presentación que es española, pero que tiene más gráficas. Un segundito, por favor. Mientras tanto, mientras que yo cambio de presentación para mostrarles un poquitito más de imágenes, si es que alguien tiene algún otro comentario, algo que quieran compartir, agregar, corregir, y yo mientras voy cambiando diapositiva. Así que les pido un minutito. Profesor, Te escucho, Karina. profesor, dijiste que es un proceso irreversible o entendí mal. Sí, prácticamente, ¿verdad? Hay algunos, si lees al respecto en internet, ¿verdad? Vas a encontrar que eh, hay algunos procesos, ¿verdad? Que están relacionados, o sea, que se describe como que mejora la artrosis, ¿verdad? Entonces puede haber como dentro de lo que es la curva, digamos que dentro de lo que es la curva de la evolución natural de la enfermedad, digamos que viste como las curvas de los economistas, ¿verdad? Que pueden haber como unos pequeños descensos, pero digamos que la trayectoria o la tendencia a gran escala, ¿verdad? O a grandes rasgos es hacia arriba, por ejemplo, ¿verdad? O hacia abajo, pero que entre medio hay como fluctuaciones, ¿verdad? Entonces, no confundir eso. Sí, algunos tratamientos, ¿verdad? La pérdida de peso, las inyecciones de ácido hialurónico, eso puede mejorar la sintomatología, ¿verdad? Pero revertir, lo que es revertir la artrosis, no. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, en este caso ya no nos quedamos diapositiva por diapositiva porque ya pasamos por esto. Es para mostrarle algunas imágenes. Pero de todas maneras podemos usar como repaso, ¿verdad? Para las ideas clave de la clase. La patología articular más prevalente es la artrosis. Hay una clara relación con la edad. La mayoría de los pacientes tienen más de 65 años. Ya hay alteraciones radiológicas. Edad avanzada, sexo femenino, los factores de riesgo que mencionamos, antecedentes familiares, obesidad, actividad deportiva laboral, secuelas quirúrgicas, ¿verdad? Podría entrar como injuria. No habíamos mencionado hace rato que una forma de clasificar la artrosis es primaria y secundaria, ¿verdad? Primaria eh, puede ser localizada o generalizada, ¿verdad? Localizada es cuando afecta a algunas articulaciones en particular, sean cuales sea, como menciona acá, y generalizada cuando son tres localizaciones o más. Y secundaria, recuerden, ¿verdad? Siempre cuando decimos secundaria es porque hay una causa subyacente que está condicionando eso, ¿verdad? Como los traumatismos, enfermedades congénitas, gota, etc. Los síntomas son los mismos.
Eh, Esto sí es interesante, porque nosotros habíamos mencionado la definición de artrosis, ¿verdad? Cuáles son los factores que están relacionados a su aparición y a la evolución más o menos rápida. Y hablamos también de los signos, perdón, hablamos también de la sintomatología más habitual, hablamos del dolor, de la deformidad, que vamos a ver ahora un poquito más de imágenes. Pero no mencionamos esto, ¿verdad? Dentro de lo que, aparte de la anamnesis, aparte del diagnóstico a través de imágenes, ¿verdad? Donde se ven mejor las deformidades, habíamos mencionado los osteofitos, que son los crecimientos, ¿verdad? Cálcicos, las geodas, que son también esas formaciones circulares, vamos a ver ahora enseguida, son como quísticos. Pero a la exploración física, entonces también, aparte de la deformidad, eh, cierto que también puede haber crepitación, ¿verdad? Crepitación, por ejemplo, en una rodilla, si bien hay deformidad, eso es más evidente con el paso del tiempo, o sea, con una gonartrosis más avanzada, sí va a ser más visible, pero en un estadio más inicial, más incipiente, a lo mejor todavía no es evidente a la inspección, pero a la exploración física, ¿verdad? A la palpación o hacer los movimientos articulares, ahora mismo estoy pensando de nuevo en la rodilla, entonces podemos sentir crepitaciones, ¿verdad? Que son esos ruidos como de burbujitas que se rompen, ¿verdad? O el ruido o sentir, ¿verdad? También crepitaciones como cuando crepitación también, sí, burbujitas como aire que está debajo de la piel, por ejemplo, y en el caso de los huesos, entonces también se suele escuchar, ¿verdad? Como, o sentir en la mano al explorar o hacer el movimiento articular la crepitación. También otro hallazgo que suele estar muy asociado con la artrosis es el derrame articular. ¿Sí? Eh, eh, Aparte de la inyección de ácido hialurónico, algo que también suelen hacer muchos los traumatólogos para eh, aliviar, ¿verdad? Como paliativo para los dolores articulares. Algunos son más agradecidos de hacer esta intervención que otras, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo rodilla, ¿verdad? Pero otras articulaciones también se pueden hacer drenaje, ¿verdad? Entonces, el derrame articular también está asociado, ¿verdad? Y también se puede intervenir en cuanto a eso. La deformación y la limitación, entonces, que va haciendo, eh, que se va progresando. El tratamiento ya habíamos hablado. Bueno, entonces acá es lo que le decía que en esta presentación entra un poquito más en detalle con respecto a las zonas topográficas. Entonces, artrosis manos también es más frecuente en mujeres, predomina la afectación en las articulaciones interfalángicas, pero también a nivel del metacarpo. El paciente tiene dificultades para el manejo de pequeños objetos. ¿Sí? Esto también está muy relacionado al uso, ¿verdad? Sobre todo con algunas profesiones o algunos oficios, ¿verdad? Que usan mucho las manos, así como también se asocia mucho al túnel carpiano, también la artrosis, ¿verdad? Por supuesto, mencionábamos al comienzo, ¿verdad? Que está relacionado al uso, al esfuerzo. Entonces, nuestros ejemplos al comienzo se centraron más en la rodilla, pues como que más fácil, el más frecuente y más fácil de recordar y de visualizar, pero lo mismo, ¿verdad? No solamente la bipedestación por el peso sobre las articulaciones que soportan el peso, como mencionábamos hace rato, con las vértebras, rodillas, etcétera, pero cualquier uso, ¿verdad? Aunque sea otra mecánica, en otras articulaciones también se aplican lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una profesión que trabaja mucho con, no sé, enroscando o desenroscando, ¿verdad? Movimientos circulares, ¿verdad? Con las manos, entonces la artrosis va a empeorar la sintomatología en la artrosis de las articulaciones de las manos, ¿verdad? De las muñecas, por ejemplo. Los trabajos que requieren movimientos repetitivos, de oposición, predisponen también a la aparición de la artrosis en las manos. Es la que produce más dolor y mayor impotencia funcional, ¿verdad? Que ya se imaginarán lo importante que son las manos en todo lo que hacemos. Eh, el dolor es referido por el paciente en la misma articulación o irradiado en el pulgar o en la muñeca. Causa dificultades para escribir, usar utensilios de cocina, abrir, abrocharse. Y cuando es muy avanzada podemos observar una cuadratura de la mano.
bien, las deformidades. Suelen aparecer en las prominencias en la cara lateral de la articulación, cursa a brotes y en ocasiones se asocia a rubor, calor y dolor a la presión. Eso también. Nosotros hablábamos de que es una patología degenerativa, ¿verdad? Que se va instaurando a lo largo del tiempo, y decíamos también que puede tener algunas fluctuaciones, ¿verdad? Entonces, aparte de esos cambios crónicos, ¿verdad? Y lentos, también en la artrosis, cuando hay un sobreuso, cuando está brotado, como se suele decir, o cuando hay una crisis, también pueden aparecer eh, otros signos de la triada o de la tetrada inflamatoria, ¿verdad? Como rubor, tumefacción, calor, dolor. Pueden estar más intensificados entonces en algunas temporadas, ¿verdad? Asociados a lo que ya habíamos hablado antes. Mayor trabajo, mayor injuria, etc. La última falange tiende a deformarse en flexión y a la larga se limita la movilidad de forma importante y se vuelve prácticamente indolor. Acá estamos viendo, es lo que le quería mostrar, ¿verdad? Las imágenes, las artrosis, cómo se ven esas ahí en las articulaciones interfalángicas, ¿sí? Y en la imagen también cómo se ve muy claramente que el espacio articular está ausente prácticamente, ¿verdad? Tocan hueso con hueso, incluso cómo se va desviando acá ven sobre todo ahí en el tercer dedo, en el lado izquierdo, ¿verdad? Cómo incluso se va desviando el dedo hacia un lado. Generalmente se suele describir más en la artritis, ¿verdad? En la artritis reumatoidea, que la desviación cubital, ¿verdad? La desviación cubital de los dedos. Pero también en la artrosis se puede observar eso. La artrosis de rodilla que mencionábamos, que es también muy frecuente, afecta por igual a ambos sexos, también aumenta con la edad, en edades muy avanzadas disminuye, dice. Acá sí hay una imagen donde se puede comparar mejor, ¿verdad? Lo que sería el espacio conservado, y el otro lado es la pérdida, ¿verdad? Que es prácticamente una línea fina, donde probablemente esté todo consumido, los cartílagos, meniscos, etc. Y a los laterales ven en el espesor del hueso como unas formaciones medio circulares, medio quísticas. Esas son las geodas. Tratamiento no entramos. Artrosis de cadera, según esta literatura, menciona que es un poquito más frecuente en hombres, entonces acá sería como una excepción a los anteriores que veníamos mencionando. Síntomas fundamentales: dolor en la región inguinal o en la nalga, ocasionalmente va por la cara anterior y lateral del muslo hasta la rodilla. Eh, entonces, no confundir con la ciática, que suele ser la parte posterior del muslo. Entonces, bueno, pero generalmente o sea, pero típicamente el paciente es diferente, ¿verdad? Solamente un paciente de mayor edad, pero de todas maneras no eh, confundir, ¿verdad? El signo de la SEGE, o sea, el dolor típico de la ciática, que es también un dolor irradiado que baja desde la zona lumbar hasta la rodilla, incluso más abajo, pero que suele ser posterior, ¿verdad? Cuando es lateral, anterior, ¿verdad? Quitando lo que es la meralgia, el dolor anterior, como menciona acá, entonces también podríamos sospechar, ¿verdad? Sobre todo si es que también coincide con la edad y con el resto de nuestra anamnesis. Y la irradiación también puede ser a nivel inguinal. En el caso de la artrosis de la cadera, inicialmente el dolor aparece al caminar y al subir y bajar escaleras. Progresivamente aparece dificultad para cruzar las piernas, calzarse o ponerse de las medias. Y a medida que la enfermedad progresa, aparece la renguera, ¿verdad? Y el dolor persiste incluso con el reposo. La diferencia entre la cadera normal y la artrósica. La artrosis de columna, dolor de espalda, es uno de los dolores más antiguos y frecuentes de la humanidad. Además, el país industrializado se ha convertido en un problema médico y psicosocial que comporta el consumo de gran cantidad de recursos. Entonces, eso es cierto en el sentido de que en sociedades desarrolladas, donde haya menos índice de enfermedades infectocontagiosas, etcétera,
a medida que aumenta la expectativa de vida, entonces también aparecen más estas enfermedades que están relacionadas, como decíamos, a la edad, ¿verdad? Entonces, evidentemente en algunas sociedades con una población, con un mayor porcentaje de población mayor, o sea, de adultos mayores, pensando en algunas sociedades europeas, por ejemplo, entonces sí, es un diagnóstico mucho más frecuente y supone más carga, más gasto para el sistema sanitario. Gran cantidad de recursos. 8 cada 10 personas tienen un episodio de dolor lumbar al menos una vez en la vida. A todos nos dolió alguna vez la espalda, después de algún sobreesfuerzo, etc. 5 a 10% de los pacientes con lumbalgia no se reincorporan nunca a su actividad laboral, generando 85% del gasto sanitario. Y de nuevo, esta fuente es española. Principales síntomas, esto es similar, ¿verdad? A través de toda la tabla, ¿verdad? Cuando hablamos de artrosis, eso no hace falta detenernos en cada uno, ¿verdad? Porque siempre es dolor, rigidez, ¿verdad? Deformidad. Solamente hay que ir, digamos, pensando en la articulación en particular, si es que se hiciera alguna pregunta. Ahora, lo que sí me gustaría mencionar, o sea, hacer una énfasis en artrosis, pero acá en columna es lo que dice acá al final, ¿verdad? Ocasionalmente hormigueo y debilidad en las extremidades por compresión nerviosa. Entonces, acá, ¿verdad? A diferencia de rodilla o de muñeca, codo, hombro, otras artralgias, o sea, otras artrosis de otras localizaciones, recuerden que si hablamos de artrosis, si hablamos de artrosis a nivel vertebral, tenemos también el agregado de que de estas zonas donde emergen, de donde salen las raíces nerviosas que inervan al cuerpo y también por donde llegan a nivel posterior todos los estímulos nerviosos que después tienen que ser interpretados, etc. Entonces, aparte de lo que comparte con las artrosis en otros puntos, ¿verdad? Como la deformidad, el dolor, etcétera, acá, si estamos pinzando un nervio, entonces va a haber la clínica o la sintomatología agregada de ese dolor irradiado, ¿verdad? Por ejemplo, si es un pinzamiento a nivel lumbar, entonces aparte del dolor por la artrosis misma, el dolor también en los miembros inferiores, por la irradiación, ¿verdad? O el hormigueo, la parestesia, o la pérdida de fuerza, o la pérdida de la sensibilidad, etc. Entonces, ese pequeño detalle, ese pequeño agregado en cuanto a la artrosis de columna. Acá ven una imagen en la radiografía de la artrosis en la columna lumbar, también como está totalmente perdido el espacio interarticular, como hay un pinzamiento muy importante ahí en los laterales donde está marcado donde está marcada con la flecha. Del otro lado también esas espículas más blanquitas, ¿verdad? Esas espinitas calcificadas son los osteofitos. ¿Qué hacer? No nos metemos. Bueno, entonces, ideas claves, ya mencionamos más de 2 veces, pero una vez más, artrosis es patología articular más frecuente, causa común de incapacidad en personas de edad avanzada que consumen muchos recursos sociosanitarios. La incapacidad, la limitación cuanto al movimiento, aparte del dolor, es la consecuencia más temida para el enfermo y para el personal de salud también. Y hasta acá llegamos. No sé si es que tienen alguna pregunta, algo que agregar, alguna duda que haya surgido. De lo contrario, les agradezco por su participación, por su atención y les vuelvo a desear éxitos con las lecturas, con los parciales, con todas sus actividades académicas y extra académicas a medida que nos vamos acercando de a poquito ¿verdad? A la recta final, al último trimestre del año. Mucha fuerza y como siempre recuerden que ya sea a través de nuestros correos o del WhatsApp o de los delegados estamos a disposición para contestar o aclarar cualquier duda.
también más tarde hoy, ya con Javier vamos a estar compartiendo la clase que debemos del módulo anterior. A propósito de problemas articulares, también mucho ojo con las mascotas, ¿verdad? Si es que tienen en su casa a personas mayores, que fue pequeño incidente que tuvimos en la casa la semana pasada. Bueno, chicos, que vayan muy bien con el resto de sus clases y nos vemos la próxima. Gracias, doctor, muy amable.